Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Es jueves, es 22 de septiembre del 2022 y vuelve a cobrar protagonismo la guerra de Ucrania, la invasión de Ucrania, esencialmente por la amenaza de Vladimir Putin de utilizar armamento nuclear, por el hecho de movilizar reservistas y por otras situaciones que han creado un momento incierto, digamos que un momento desconcertante, si quieren ustedes un tanto peligroso, en Occidente. Además de ello hay que hablar de las tributaciones en España, de la que ha liado con bastante buen criterio y un sentido de la oportunidad, desde luego, descomunal, el presidente de la Junta de Andalucía con la eliminación del impuesto de patrimonio. Nunca 90 y pico millones de euros, un 0,6 de un presupuesto, han movilizado tanto la actualidad política nacional. Vayamos por partes. Primero por lo primero. Un loco anda suelto con un par de arsenales en el bolsillo, y ese tío se llama Vladimir Putin. En lo que puede calificarse, tal y como ayer evidenció en su comparecencia, como una especie de huida hacia adelante, muy peligrosa, como les digo, tan delirante como potencialmente catastrófica. Vladimir Putin está argumentando esta guerra como una operación defensiva, algo que es muy sensible en Rusia. Los rusos tienen memoria histórica de las dos invasiones fundamentales que han sufrido en su inmenso territorio. Ellos cuentan primero con que el territorio es muy grande y segundo con el general Invierno, que derrotó tanto a Napoleón como a los nazis. Pero todavía tienen en el subconsciente colectivo las heridas de aquellas invasiones. Eso lo quiere aprovechar Putin, haciendo que los rusos se sientan amenazados y acorralados. Es evidente que son amenazas a las que hay que hacerle frente por parte de Occidente, igual que no pocos rusos hacen frente en el interior de dos maneras. Una, protestando, provocando detenciones ayer en Rusia, más de 1.000 personas aproximadamente, o largándose en cuanto pueden, tomando una serie de vuelos al exterior. Están llenos, pero tampoco pueden volar donde quieren, porque los visados para volar a Europa o a cualquier otra parte de Occidente están muy restringidos, y los vuelos libres pues les llevan a Turquía, fundamentalmente a Armenia, y ahora mismo no hay ni un boleto. Incluso Putin amenaza con cerrar las fronteras. Miren, el mundo efectivamente en más de una ocasión ha estado amenazado por la catástrofe nuclear. Existe un concepto en el mundo que es la mutua destrucción asegurada. La mutua destrucción asegurada quiere decir que si uno en un bando aprieta un botón, el otro en el otro aprieta otro. Y los dos vuelan por los aires, y con los dos prácticamente todos los demás. Puede haber en el mundo unas 10.000 cabezas nucleares que básicamente se las reparten Rusia y Estados Unidos. Algo más Rusia. Es evidente que menos que después de la Guerra Fría, porque ha habido muchos tratados de limitación de armas nucleares. Pero un misil táctico o estratégico, en función de lo largo de su recorrido y de la velocidad que implementa, cargado con una cabeza nuclear, lanzado desde Rusia, llega a Alemania en 5 o 6 minutos y destruye todo Berlín. Es verdad que esos misiles hay que activarlos, hay que limpiarlos, transportarlos, colocarlos, y eso evidentemente no se hace a oscuras. Se intenta hacer oscuras, pero normalmente lo detecta siempre el contrario. Pero simplemente esa acción es una forma de disuadir. Y en las manos de un tío como Putin todo es posible. Las cabezas nucleares, tampoco se trata ahora de dar aquí una sesión de alarma, pero las cabezas nucleares no solo destruyen Berlín o Londres o Madrid o Roma o Nueva York.
es que crean un invierno nuclear. Si de repente Pakistán y la India, yo les citaba antes un artículo muy interesante que hay en el Confidencial a ese respecto. Si Pakistán y la India empiezan a dispararse y las dos son potencias nucleares, bombas nucleares, bueno, solo del polvo y el hollín es como cuando la destrucción de los dinosaurios por el invierno nuclear que llega, que afecta a la agricultura, que provoca hambrunas. Fíjese todo lo que le estoy contando. Simplemente es una parte del argumentario imaginario que se desprende de las amenazas de este individuo. Hay que tomarse en serio a Putin. Miren, Putin necesita presentar alguna baza ganadora ante su parroquia. Hasta ahora las cosas van muy mal. Por ejemplo, ha propuesto hacer refrendos en el Donbass, que es una huida hacia adelante, y es una forma de controlar quién es quién en las zonas ocupadas. Allí el voto no es secreto, ¿eh? Se sabe quién no vota y el futuro, quién vota no, y el futuro de estos, pues hombre, es ciertamente dudoso. Las prisas de estos refrendos es que una vez que se declare el resultado que sabemos de antemano, esos territorios pasan a formar parte de Rusia. Cuando los ucranianos avancen hacia ellos para recuperarlos, los rusos dirán que es una agresión a territorio ruso. Y con ese argumento, Putin creerá tener las manos libres para una escalada. La escalada enviando más tropas, a través de la movilización parcial declarada esta semana, de la que hay mucha gente, evidentemente, que se desmarca o quiere desmarcarse o incluso quiere hasta autolesionarse para no estar entre ellos. Putin tiene presión interna. El descontento se desborda. Pero no solo de los que no quieren la guerra, también de los que quieren la guerra de inmediato, de los que quieren arrasar Ucrania. Cuanto más débil esté Putin y más fulgurante y exitosa sea la contraofensiva ucraniana, hay más riesgo de escalada militar por parte rusa. El uso de misiles hipersónicos, mayor brutalidad, si eso es posible, de las fuerzas de ocupación, y el uso, como les decía antes, de armas nucleares tácticas, no estratégicas, pero sí tácticas, para eliminar las fuerzas armadas ucranianas de un solo golpe. Y la pregunta es, ¿cómo reacciona Occidente ante esa escalada? Es decir, ¿cómo se para en seco a Putin ante una puerta abierta al apocalipsis? Lógicamente es muy complicado. Es muy complicado que se pueda mandar un mensaje contundente sin que eso suponga un desbordamiento del conflicto, es decir, una guerra abierta entre Occidente y Rusia. Bueno, vamos a peor, no vamos a mejor después de la declaración solemne de Putin. Y veremos de todo esto que acaba, porque miren, por ejemplo, la economía rusa, hay que tener en cuenta que se ha contraído, dicen las cifras oficiales, un 4,3% de lo que va de año. Los estudios de economistas occidentales dicen que la economía rusa ha perdido los avances de 4 años en un solo trimestre, el segundo del 2022. Esto se nota en la cesta de la compra, en muchas penurias y también en muchas madres que no quieren enviar los hijos a las guerras que este hombre mantiene en territorio ucraniano. El mundo mira a China, que está estrechando lazos con países que son el patio trasero de Rusia, Kazajistán, etcétera, etcétera, y digamos que ha enfriado un tanto sus relaciones con el régimen ruso. Veremos cómo todo ello deriva en las próximas horas, pero el mundo tiene razones para sentirse un tanto inquieto. Y ahora, si quieren, hablamos en un momento de la cuestión de los impuestos en España, porque ya está el PSOE diciendo lo contrario de lo que decía hace 4 meses. Que eso de impuestos a las grandes fortunas que proponía Podemos era una tontuna. Bueno, ahora está diciendo que lo va a recuperar solo por el anuncio de Moreno Bonilla, el presidente de la Junta de Andalucía, de retirar el impuesto de patrimonio. Asistimos a una época tan inquieta como apasionante.